Noches. Buenas noches. Mi nombre es Heidi, vengo a hacerte una entrevista de 7 preguntas sobre la literatura en las páginas web. Entonces empecemos. ¿Cuál es tu libro favorito? Digamos que he leído 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, muy bien. ¿Cuáles son tus hábitos de lectura? ¿Lees mucho, poco o Más o menos. más o menos? Sí. ¿Alguna vez has utilizado alguna página web para leer? Sí. ¿Qué herramienta has utilizado? Google. Google. ¿Y qué te ha parecido el uso o la experiencia de esas páginas web para leer? Muy bien. ¿Qué prefieres, la lectura tradicional o la lectura web? Tradicional, mucho mejor. ¿Te gusta más la tradicional? ¿Por qué? ¿Qué te parece mejor de la tradicional? Porque uno le dedica más tiempo al libro y eso. O sea, uno entiende más, se va como a ese mundo. ¿Tienes libros en tu casa? No. ¿No tienes libros en tu casa? ¿Qué piensas de la gente que se dedica a la lectura en la página web? Pues Que ya echa al olvido los libros, perdóname. muy maluco porque están dejando algo que es patrimonio de la historia que leer, ¿no? ¿Qué creerías tú que tiene mayor acogida? ¿Las páginas web o la lectura tradicional? Pues ahora mismo la página web tiene más. Tiene más acogida Sí. en este momento. Sí, ya Bueno. todo el mundo está dando los libros, está pues como que con la web y todo eso. ¿Cómo se llama el último libro que has leído? Pues lo último que leí fue una atalaya de los testigos de Jehová. Es lo último que leí. Es el último que has leído. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, vamos a hacer un reportaje sobre la lectura. ¿Cuál es tu hábito de lectura? Pues frecuentemente no tengo un hábito de lectura, más o menos, pero estoy tratando de crear uno en ello y pues leo más o menos como cada 15 días. ¿Cuál fue el último libro que leíste? El maldito gusto por la música. ¿Tiendes a utilizar más la lectura tradicional o la de la web? Tradicional. ¿Qué te gusta leer? Novelas. ¿Hay libros impresos en tu hogar? No, señora. ¿Qué prefieres, la lectura tradicional o la web y por qué? La tradicional porque me parece que es como más fácil y pues mejor y más visual. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo es tu nombre? María Leonor Clarios. Ah, bueno, Leonor. Mucho gusto. Mi nombre es Heidi y vengo a hacerte 7 sencillas preguntas sobre las páginas web y la literatura. Bueno, entonces empecemos. Número 1, señora Leonor, ¿cuál es su hábito de lectura? ¿Lees mucho, poco? Sí, leo poco. ¿Lees poco? ¿Cuál fue el último libro que leíste? Crónica de una muerte anunciada. Crónicas de una muerte anunciada, muy buen libro. ¿Qué tiendes a utilizar más? ¿Las páginas web de literatura, de lectura o los libros tradicionales? Los libros tradicionales. ¿Por qué prefieres los libros tradicionales? Me encantan, son mejores. ¿Qué te gusta leer? De todo un poco. De todo. ¿Hay libros impresos en tu casa? No, ¿No? ¿Has utilizado alguna vez alguna página web de lectura? no. ¿Qué prefieres, la lectura tradicional o la web? La tradicional. ¿Por qué te gusta la tradicional? Es mejor. ¿Qué es mejor para ti en la lectura tradicional? Es como más avanzada. Es más avanzada. Ok, señora Leonor, muchísimas gracias. Buenos días, nos encontramos realizando un reportaje sobre la lectura y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es tu hábito de lectura? Bueno, en realidad no tengo un hábito de lectura. En sí no tengo un hábito de lectura. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Los ratones. ¿Tiendes
a utilizar más la lectura tradicional o la lectura de la web? De la web. ¿Qué te gusta leer? Libros sobre estrategia, suspenso y ya. Y pues que tenga que ver que sucede en varios sucesos y eso. ¿Hay libros impresos en tu casa? Sí. ¿Qué prefieres, la lectura tradicional o la web y por qué? Pues no es que en realidad prefiera la de la web, sino que no le pongo mucha atención a la lectura tradicional, sino pues que sucede por que leo así, evidentemente porque pasa la lectura de la web. Listo, muchas gracias. Bueno. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? María Alejandra. María Alejandra, buenas tardes. Mi nombre es Haití y vengo a hacerte 7 sencillas preguntas sobre las páginas web y la literatura. Empecemos. ¿Cuál es tu hábito de lectura, María Alejandra? Muy poco. Muy poco. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Satanás. Satanás. ¿Qué tiendes a utilizar más, las páginas web o literatura tradicional? Tradicional. ¿Qué te gusta leer? Libros de misterio. ¿Hay libros impresos en tu casa? No, señora. ¿Has utilizado alguna vez una página web de literatura? Sí, señora. ¿Qué te ha parecido el uso de esa página? Pues es muy regular. Muy regular, ¿por qué? Por la letra más que todo. Es muy Por la difícil letra. lectura. Ok. ¿Qué prefieres, la lectura tradicional o la web? Tradicional. ¿Por qué te gusta la literatura tradicional? La lectura tradicional, perdón. Y pues, no sé, siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención eso. Y los libros son fáciles de llevar y manipular. Aunque en la web también se encuentran fáciles. Pero siempre me gusta la tradicional. Ok, María Alejandra, muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Heidi, vengo a hacerte unas sencillas preguntas de una pequeña encuesta sobre la lectura en la tradicional y las páginas web. ¿Cuál es tu nombre? Natalia Briceño. Hola, Natalia. Natalia, arranquemos de una. La primera pregunta es ¿cuál es tu hábito de lectura? Bueno, mi hábito de lectura no es muy prolongado, tampoco es muy corto. Ok. ¿Cuál fue el último libro que leíste? El último libro que leí fue un libro que se llama Ingredientes, es un libro de cocina. Ok. ¿Qué tiendes a utilizar más, la lectura tradicional o la web? La web. ¿Qué libro te gusta leer? ¿Qué lectura prefieres? Libros de cocina y también libros de manualidades. ¿Hay libros impresos en tu casa? Sí. ¿Qué libros tienes en tu casa? Tengo enciclopedias de pastelería, enciclopedias de cocina y otros libros. ¿Has utilizado alguna de las páginas web para la lectura, perdón? Sí, para mis tareas de universidad. Ok. ¿Qué prefieres más, la lectura tradicional o la web? La web. ¿Por qué? Porque puedo encontrar más fuentes, lo cual puedo complementar la investigación que estoy haciendo. Cuéntanos cómo fue tu experiencia utilizando estas herramientas. ¿Cómo la calificas? ¿Bueno, regular o muy buena? Yo la califico muy buena. ¿Por qué? Porque uno tiene una gran variedad para escoger, para profundizar. Ok, Natalia, muchísimas gracias. Con gusto. Acá estoy con mi esposo, Henry. Voy a hacerle las preguntas de nuestro reportaje. ¿Cuál es tu hábito de lectura? Medianamente. ¿Cuál es, cómo se llama el último libro que leíste? El coronel lo tiene que yo escribir. Ok. ¿Qué tiendes a utilizar más, la lectura tradicional o la web? Tradicional. ¿Por qué te gusta la lectura tradicional? Los libros no están originales y no son alterados, y en la web hay cosas que se pierden. Cada quien mete su versión. Ok. ¿Qué te gusta leer?
literatura. Hay libros. No, Heidi, yo me voy. Bueno, estamos con mi amiga Lina, vamos a hacerle entonces la encuesta de hábitos de lectura. Lina, ¿cuál es tu hábito de lectura? Mi hábito de lectura son 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde para poder aprender por lo menos algo sobre de relaciones financieras, sobre inversiones. Entonces es 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde y adicional, si estoy en el Uber o estoy en el Transmilenio, le puedo dedicar media hora o 1 hora según el transcurso al que vaya. Bueno, ¿y cuál fue el último libro que leíste? Piense y hágase rico. ¿Tiendes a utilizar más la lectura tradicional o la de la web? O sea, No, tradicional, me gusta más la tradicional. ¿qué te gusta leer? ¿Qué tipo de...? De todo, desde novelas hasta educación financiera, como decía, pero lo que más me gusta es como el aprendizaje de negocios, todo lo que trata de negocios. ¿Hay libros impresos en tu casa? Todos los que quieras, una biblioteca Bastante. completa. ¿Qué prefieres, la lectura tradicional o la lectura web y por qué? Tradicional porque lo puedo llevar a cualquier lugar, aunque la web pues me quita menos espacio de llevar un libro en la maleta, pero me gusta más la tradicional. La tradicional me gusta más. No es nada más, gracias. Bueno, estoy con mi hija Elani Sofía, ella tiene 12 años, está en séptimo y vamos pues a hacerle la entrevista. Entonces, Elani, ¿cuál es tu hábito de lectura? Pues no leo casi porque no me gusta leer. ¿Cuál fue el último libro que leíste? El misterio de los mutilados. ¿Tiendes a utilizar más la lectura tradicional o la de la web? La tradicional. ¿Qué te gusta leer? Cuentos infantiles. ¿Hay libros impresos en tu hogar? Sí, señora. ¿Qué prefieres, la lectura tradicional o la de la web y por qué? La tradicional porque se me hace que es mejor para leer e ir subrayando las palabras. Listo, gracias. Hola, estoy con mi amigo Andrés. Vamos a hacerle pues, la entrevista de hábitos de lectura. Entonces, Andrés, ¿cuál es tu hábito de lectura? ¿Qué tal? Bueno, leo aproximadamente 1 hora diaria con una meta de leer un libro mensual. Bueno, ¿y cuál fue el último libro que leíste? Se llama GoPro. ¿Tiendes a utilizar más la lectura tradicional o la web? Las dos cosas. Utilizo libros y también utilizo PDFs en el celular. ¿Qué te gusta leer? Emprendimiento e inversiones. ¿Hay libros impresos en tu casa? ¿Perdón? ¿Hay libros impresos en tu casa? ¿El libro como tal manejan en tu casa? Sí, claro. ¿Y qué prefieres? O sea, ¿la lectura tradicional o la lectura web? ¿Qué te gusta más? No, el libro en mano. ¿Y por qué? Me parece que la experiencia es totalmente diferente cuando tienes un libro en la mano, cuando lo estás leyendo desde el celular. Listo, Andrés, no sería mucho. Gracias. Vale. Bueno, estamos con mi cuñada Milena, ya tiene 13 años, está en el grado octavo. Entonces, Milena, ¿cuál es tu hábito de lectura? Pues yo leo harto y pues me gusta demasiado. ¿Cuál es el último libro que leíste? Mientras te olvidas. ¿Tiendes a utilizar más la lectura tradicional o la lectura en la web? O sea, La libros lectura en la web. en la web. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué tipo de ¿Como textos? romántico? ¿Hay libros impresos en tu hogar? Sí. ¿Qué prefieres, la lectura tradicional o la de la web y por qué la prefieres? Pues yo prefiero la web porque se gasta menos el ambiente. Gracias, Milena. Dale.